Vamos, vamos al aire ya. Qué lujazo que nos damos, ¿no? Un lujo. Qué lujazo. Te cuento. Preséntelo. Está con nosotros Gabriel Eduardo Gaspar Tapia. Sí, señor. Nacido en Arica. Yo no sé si vos conoces Arica. No, no conozco. Es un lugar precioso. Es un lugar precioso de Chile. El hombre es politólogo. Por supuesto es chileno. Ex embajador chileno en Colombia, Cuba y en la misión especial en el diferendo entre países de Bolivia por la salida al mar. Exactamente. Mirá. Y tiene otro ex título más, que es ex viceministro de Defensa, Fuerzas Armadas y Guerra. Exactamente. ¿Cómo le va, Gabriel? Willy Nervi lo saluda. ¿Qué tal? Un cordial saludo para ustedes. ¿Cómo están? Lo mismo digo. Acá estamos con Fernando Meiter y tenemos un montón de preguntas para hacerle. No solo puntualmente con el tema de lo que está pasando en su país, sino lo que está pasando en el mundo, ¿no? Fer. Primero, mi nombre es Fernando Meiter. Le quiero agradecer profundamente su disposición tan rápido para participar en nuestro programa. Nosotros acá lo apreciamos y nuestro público también. ¿Cómo está el mundo hoy no sé, creo que un mes y medio de la asunción de Donald Trump? ¿Cómo cambió la geopolítica mundial a través de ese simple hecho que es la asunción de un presidente? 40 días. Bueno, ¿qué tal, Gustavo, Fernando? Un placer estar con ustedes. Yo les cuento que me despierto en la mañana con Buenas tardes China, ¿no? Soy un hincha de Radio con Voz. Y los felicito. Mira, yo creo que se sinceró más bien el mundo, porque lo que teníamos desde hace mucho tiempo, teníamos un desorden mundial creciente. Y cuando me refiero al desorden mundial, digo que las normas que nos dimos, la comunidad internacional, para organizar el comercio, la regulación de los conflictos, la salud, en fin, lo que se llama multilateralismo, empezó a mostrar fallas, y sobre todo en materia de seguridad, porque en los últimos años tuvimos la emergencia de la guerra en Ucrania y el recrudecimiento del conflicto del Medio Oriente, sin contar con otros que son menos conocidos en nuestra región, pero todo lo que sucede en la África subsahariana, donde virtualmente Francia ha sido expulsada de esa zona donde tenía una gran influencia. En fin, vivimos una época de desorden. Hay muchas razones, yo no quiero extenderme en eso, pero en la cual la principal potencia económica y militar, que es Estados Unidos, empezó a incubar en su interior un malestar por su situación, tanto económica como lo que algunos reclamaban, tenían que estar subsidiando la defensa de muchos puntos del planeta, y a cambio de eso sus empresas se deterioraban por la competencia económica. Para decirlo muy telegráficamente, la campaña de Trump anunciaba esto, y el propio candidato entonces anunció muchas de las cosas que están pasando. Lo más inmediato, lo más noticioso, es lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, que estrictamente en Ucrania se confunden dos conflictos, ¿no? Uno es propiamente ucraniano, porque Ucrania es una sociedad donde convive una parte rusa, eslava, de religión ortodoxa y absolutamente mimetizada con el mundo ruso y bielorruso, ¿ya? Y otra parte que es más occidental, de origen polaco, lituano, que le gusta más el oeste, y particularmente la Unión Europea y la OTAN. Entonces, esa diferencia, que a ratos llevó a conflictos como el 2014, que fueron latentes y fracasaron en su mediación, estalló hace 3 años atrás. Por tanto, la guerra de Ucrania tiene un componente propiamente ucraniano, por decirlo así. Pero también detrás de la guerra ucraniana hay una competencia entre las potencias, particularmente entre la OTAN y Rusia, sobre recíprocas acusaciones de amenazas a su seguridad. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es un proceso de recomposición del orden mundial, el inicio, yo diría. Es un proceso que no es primera vez que pasa en el mundo, y como siempre, este es un tema en el cual
en primer lugar se sientan a conversar las grandes potencias, que hoy día son, en términos económicos y tecnológicos, China y Estados Unidos, y en términos militares es Estados Unidos y Rusia. Ese es el tridente principal. Y como en toda cena hay una mesa principal, también hay una mesa de los niños, y desgraciadamente, como ha ocurrido muchas veces, también hay mucha gente que se queda debajo de la mesa. Eso es lo que está pasando en estos días. Es un proceso que no va a ser corto tampoco, porque son muchos los temas que tienen que resolverse. Gabriel, usted por favor dígame si yo estoy equivocado, pero yo tengo la sensación de que Trump, al decir, chicos, yo ya no pongo más plata para la OTAN, es como que hay un arreglo a escondidas con Putin, en donde le dijeron, mira, vos jugá con Ucrania, bueno, Crimea ya la tiene, el puerto de Crimea ya lo tiene, jugá con Bielorrusia, jugá con todos esos estados, hacé lo que quieras, no te metas en Europa, nosotros no te vamos a jorobar. Y el mensaje claro para Europa, nosotros no ponemos un peso más para defenderlos, porque queremos saber, hubo un montón de plata que fue para Ucrania, que nadie sabe en qué se utilizó. ¿Es un criterio equivocado o estoy cerquita de lo que está pasando? No, como diríamos los juegos, tibio, porque al final todo va a depender de las conversaciones. Lo que sí está en juego es una competencia de áreas de influencia, y no solo sobre Ucrania, sino sobre la gobernanza global. Sí. Pongo un puro ejemplo nomás, el comercio mundial. ¿Cómo se va a organizar el comercio mundial hoy día, que está desorganizado y se puede despaturrar mucho más todavía? Cosa que empezó a pasar con el trigo y los cereales con ocasión de la guerra ucraniana, ¿no? Con el gas. Entonces, por supuesto, el gas y el petróleo en la parte norte, digamos, el oleoducto, el gasoducto que unía a Rusia con Europa. Entonces, ¿qué es lo que hay? Los americanos, con la nueva administración, han dicho una cosa muy sencilla: primero América. No vamos a subsidiar a nadie, y no es que no vayan a poner recursos en defensa, sino lo que han dicho es que Europa tiene que poner a la altura de sus capacidades. Cosa que, ser franco, cuando se invierte menos del 2% del PIB de la mayoría de los países europeos, está muy por debajo del aporte, y en eso hay que ser, yo quisiera ser claro, Europa está, en mi opinión, está dividida, a su vez, no tiene una opinión única. No, hoy no. Los países del oeste, por llamarlo así, o sea, perdón, del este, los más pegados a Rusia, Polonia, Rumania, Bulgaria, tienen miedo de que Rusia los invade. Probablemente tengan mucha razón. En cambio, los países de Europa más occidental, el eje franco-alemán, Holanda, Bélgica, España, Italia, su problema es más bien el derrumbe, el cuestionamiento de su modelo económico, su programa de seguridad social y del estado de bienestar, y también una guerra que ya lleva 3 años y que dura mucho y cuesta más todavía. Y ese costo lo están pagando los ciudadanos europeos, y está teniendo repercusiones electorales, como lo vimos el día domingo en las elecciones alemanas. Entonces, les cuento aquí una infidencia. Alguna vez, conversando con un alto dirigente de los países, del primer grupo de países, digamos, del este, le dije, ¿y por qué ustedes quieren entrar a la Unión Europea? Entonces me dijo, no, me dijo, a nosotros, me dijo, a su país, no tanto a la Unión Europea nos interesa entrar a la OTAN. Ay, pero ¿por qué quieren entrar a la OTAN? Porque en OTAN están los americanos, y los americanos nos van a proteger de la expansión rusa. Entonces, yo le dije, ¿y la Unión Europea? No, me dijo, ellos están preocupados de sus pensiones, de sus vacaciones. Están en una vida muy cómoda, digamos. Y si me voy al otro lado, a Moscú y sus alrededores, ¿qué te dicen ellos? Dicen que Europa siempre ha querido invadirlos. Independiente de regímenes políticos, de épocas históricas, Napoleón los trató de invadir. Después Hitler también los trató de invadir.
son los espacios vacíos, los graneros, en fin, hay una serie de teorías allí. Y entonces dicen, y hoy día terminó la Guerra Fría y nos prometieron de que la OTAN se iba a quedar con la frontera de la OTAN, digamos, de 1990, pero se siguió expandiendo. Y entonces dijeron, no se expandan, es una amenaza. Y la OTAN se expandió y al final se estaba llegando a las fronteras de Rusia. Y se produjo la misma situación, nada más que a la inversa de la crisis de los cohetes del año 62. Cuando los entonces soviéticos instalaron cohetes en Cuba, dizque para proteger a los cubanos, y Kennedy y los americanos dijeron, no, si usted me coloca cohetes en la frontera, es un casus belli para nosotros. No podemos aceptar eso. O usted lo saca o se atiene las consecuencias. Entonces, y bueno, ya llegaron a un acuerdo. En esta oportunidad, la OTAN se está acercando a Ucrania, una Ucrania gobernada por Zelensky, que además hostigaba a la población prorrusa, y los rusos le dijeron, no lo haga, nos vamos a molestar, etcétera. Y se molestaron. Reaccionaron. Entonces, ojo, hay un conflicto ucraniano, pero también hay un conflicto geopolítico. Y esto en la prensa, digámoslo así, en Occidente, o sea, en Europa y en América Latina, en América, ha tratado de aplicarse en términos ideológicos. Es decir, que hay una democracia agredida por una dictadura totalitaria. Y la verdad es que tanto Ucrania como Rusia son países de economía de mercado. La verdad es que críticas al régimen político hay en los dos lados. Entonces, lo que hay es un conflicto geopolítico, donde a esta altura ese conflicto se está superponiendo a la guerra local, donde hace rato ya Ucrania pasó una defensiva estratégica y las fuerzas rusas avanzan día a día. Por tanto, mientras más pasan el tiempo, más territorio pierde Kiev. Y Trump ha sido muy franco en esto, es decir, las fronteras del año 22 ya no van a ser las mismas y la OTAN y Ucrania no va a entrar a la OTAN. Y de paso me devuelven todo lo que he invertido con ustedes. Gabriel. No son modelos muy diplomáticos, son más bien de Terminator. ¿no? Sí, son pragmáticos. Son pragmáticos. Correcto. Gabriel, una pregunta. ¿Por qué de ser un superhéroe Zelensky en los primeros tiempos de la invasión de Rusia a Ucrania, hoy ya se lo mira con otros ojos, incluso ya da la sensación de que pasó a ser un poco de desprecio, sobre todo a partir de Trump, ¿no? ¿Por qué eso? Porque lo que recién señalé, porque al principio se aplicó una versión muy, ¿cómo se llama? Muy ideológica, ¿no? La narrativa era un pequeño país agredido por una tremenda potencia. Y entonces la imagen de un Zelensky heroico, y yo entiendo que obviamente la parte ucraniana que no le gusta a los rusos se resistió y es comprensible. Pero esto además se usó mucho internacionalmente. Yo recuerdo cuando hubo el cambio de gobierno en Argentina, Zelensky participó. Sí, correcto. Sí, claro. Y se subió a un vehículo blindado y recorrió las calles de Buenos Aires. Yo lo encontré bastante exagerado, para ser franco. Pero muy, ¿cómo se llama? Muy ad hoc con lo mediático, ¿no? Sí. O sea, vendía bien. Entonces hoy día las cosas se han desnudado más. Qué bárbaro, qué bárbaro. Una pregunta, otra preguntita. En el mundo durante los últimos 15, 20 años han proliferado gobiernos progresistas o de izquierda. Y ahora se está viendo en todos lados la vuelta al otro lado, es decir, a la ultraderecha, a las derechas. Pasa en Italia, en Estados Unidos, en la Argentina. Aunque en la Alemania salió segundo. Y este ida y vuelta permanente, ¿a qué se debe? ¿No logran los gobiernos de uno y de otro color estabilizar el mundo? ¿De qué se trata? Hay varios elementos. Yo diría primero, yo soy un realista, ¿eh? Yo tengo mis ideas, pero cuando analizo las relaciones de poder internacional, analizo el poder, ¿no? No las ideologías, ¿no?
porque ideología e interpretaciones hay muchas. Creo que hay un momento más, por ejemplo, la economía. Para algún grupo, lo que hoy día debe hacerse es disminuir al máximo el Estado, ¿no? Como que el Estado sería señor. El principal problema y dejarlo todo al mercado. Ujú. Vieja discusión. Pero en eso traspasa, yo digo, por ejemplo, hay contradicciones. El grupo de fuerzas que apoyaron a Trump, que todos se reúnen bajo América Primero, les coloco dos ejemplos de posiciones muy distintas. Están los blancos pobres, llamémoslo así, Ujú. que eran los trabajadores industriales de aquellas empresas que fueron y están siendo amenazadas por la competencia automotriz asiática, europea. Entonces, y Trump se queja, ¿por qué no por qué no compran autos americanos y nosotros compramos, estamos llenos de Toyota, de Subaru, etcétera? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? La gente compra no por el pasaporte del auto, compra por el que es más bueno, el que es más bueno y el que es más barato. Mejor y más barato, exactamente. Claro. Entonces, y eso está condiciona una política proteccionista, un aspecto proteccionista de la política económica de Trump, que también lo usa en términos políticos, porque le dice a México, le dice a China, nos dice a todos en el fondo, Sí, sí. que si no nos portamos bien nos aplican aranceles a nuestros productos. ¿Mm? Y hay que prepararse. Empezó con México y Canadá, pero de repente puede decir que el grano, que la soja, que el cobre, en fin. Bueno, acá en Argentina con el aluminio. Correcto, correcto. Entonces, pese a todas las buenas vibras que se echan en la Casa Rosada y la Business Casa are Blanca, business. igual le aplicó. Sí, Pero sí, entonces tenemos a este grupo proteccionista. Pero junto a ello, también tenemos, como se dice, a los oligarcas tecnológicos, ¿no? De los Ah. cuales es el más. Y a ese no le importa nada, digamos, el tema de proteger una industria decadente y cara, etcétera, sino que la innovación tecnológica que no tiene límite y es internacionalista. Entonces, hay, perdón, se me metió una alarma aquí en el barrio, pero no tengo cómo pillar. Acá no se escucha, así que No, no quédese se escucha, tranquilo. quédese tranquila. Ya. Entonces, hay matices, hay matices fuertes de contradicciones. La pregunta es, yo me daría dos grandes preguntas. Uno, si este entendimiento entre las potencias termina en la aceptación de una convivencia pacífica y una forma de resolver sus conflictos, lo cual yo creo que sería positivo, implicaría una reforma a Naciones Unidas, en fin, muchas cosas. Y o cómo se va a organizar la economía mundial. Pongo un ejemplo, ustedes tienen Argentina tiene un sector industrial, uno de los más desarrollados de América Latina. Estamos hablando de Paolo Roca, que es Sí. una industria Una del acero, una multinacional. del acero que gran parte de su exportación de chapas y de perfiles iba para Estados Unidos. IVA. Correcto. Entonces ahí va a golpear. Y también Argentina produce alimentos, la última estímulo, no he revisado eso, pero ustedes producen alimentos como para 400 millones de habitantes. Sí. Entonces, una potencia alimentaria. Y mucha de esa producción va para el mundo asiático, particularmente para China. Así es. Entonces, si mañana la administración americana dice, se acabaron vamos a rediscutir los tratados de libre comercio, va a obligar a una reestructura de la arquitectura del comercio mundial muy compleja. Y yo creo que eso, entre paréntesis, es un buen punto para el sudamericano, porque los sudamericanos, primero tenemos dos ventajas. Uno, estamos lejos de estos conflictos. Sí, Somos una sí, zona sí. periférica. Gracias a Y Dios. segundo, tenemos una condición común independiente de nuestras diferencias políticas. Por eso digo que la política internacional no se guía por la ideología. A Porque ver, ¿cuál es esa condición común? Brasil, la primera es que estamos lejos de los principales conflictos. La segunda es que
Brasil, Argentina, Perú y Chile particularmente, los demás menos, pero estos 4 países, tenemos una condición de que mantenemos un comercio y una relación con el mundo occidental, llamémoslo así, históricamente positiva, digamos, ¿no? Hemos logrado un modo vivendi de intercambio, incluido económico. Pero también, y para estos 4 países, China y sus alrededores son nuestro principal socio comercial. Entonces, como en estas cosas es mejor, cuando hay problemas comunes, llegar juntos, negociar juntos, es mucho más práctico hacerlo que cada uno por su lado. Es una sugerencia, es una reflexión que debieran tomarse, independiente que en el Perú esté la señora Boluarte, que en Chile esté Boric, que allá esté Milei y por allá Lula. Porque desde el punto de vista ideológico no tienen mucho que ver todos con todos ahí. No. Pero desde el punto de vista de los desafíos son bastante comunes. No, pero esa era una de las preguntas que yo tenía preparada y casi que en lugar de que me la robó Willy, me la robó usted la pregunta. O sea, Gabriel, por favor. Me la robaste vos, Gabriel. El tema es el siguiente. ¿Se puede negociar hoy en grupo con una ideología tan distinta como la que tiene Itamaraty en Brasil, como la que tiene Argentina en el tridente este que tiene Argentina, que es Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, un Boric en Chile, que son, la verdad, a mi humilde modo de ver, son visiones totalmente contrapuestas de cómo gobernar, cómo relacionarse con el mundo, contra un China, contra un Estados Unidos, contra un TLC con Europa? ¿Se puede? Porque yo lo que estoy, por lo menos mi sensación, y usted por favor dígame si estoy equivocado, es que hoy Brasil está negociando por su lado, Argentina se está mandando las macanas que se están mandando por su lado, y Chile también está por su lado. Creo que no los veo con ganas, por lo menos, de hacer un grupo y ir a negociar todos juntos. Tú lo has dicho, no hay una coordinación hoy día, pero hay una forma como, voy a ser bien políticamente incorrecto, como no se va a poder negociar, y es con los organismos que tenemos hoy en día. Porque si yo tomo la OEA y digo, ¿cómo voy a lograr que estos 30 países donde hay de todo lleguen a un consenso? Imposible. Porque México y los países de Centroamérica están indisolublemente ligados a la economía y a la sociedad norteamericana. Entonces su desafío, y a China le venden re poco. Exacto. En cambio, en Sudamérica, este corazón de países que además es el fuerte demográfico y económico, sí tiene intereses comunes, aunque tengamos ideologías distintas a los gobiernos, pero al final los gobiernos pasan y los intereses permanecen. Entonces, recuerdo que hace tiempo el ex ministro Tayana me dijo, por otro tema, ¿no? Me dijo, ¿qué vamos a hacer con la Antártida, Gabriel? Me dijo, porque había mucho ruido. Yo le dije, mira, esa es una pelea de perros grandes. Pero entonces lo mejor es llegar juntos, porque solito nos va a ir peor. Y sí. Cierto. Es un pragmatismo. Yo creo que asumir el realismo y no pensar que esto se resuelve con pura ideología, porque nosotros estamos viendo y sufriendo, estamos en un debate. Pongo un puro tema nomás. El tema del estado de bienestar. Es un estado que resuelva los problemas básicos en Chile, que es como la Corea del Norte del neoliberalismo, porque en este país está privatizado todo. Entonces, como reacción ante eso, lo que se ha buscado es ir agregando mecanismos de inclusión social con las mujeres, con la educación gratuita, en fin. Y eso ha sido un lío, pero está generando un vacío, o sea, un desafío fiscal, económico, porque no tenemos la economía europea, digamos, que sí se puede hacer, puede permitirse eso. Entonces, necesitamos compatibilizar la inclusión social con un estímulo a la producción,
cosa que de repente en el mundo del progresismo, digamos, muchas veces no es la primera prioridad. Y si le agregamos otro elemento que en Chile por lo menos es muy fuerte, y en el lado del Pacífico es más fuerte, digamos, Perú, Ecuador, Colombia, que es el tema de la seguridad. Complicadísimo. Que pasa a ser un tema global, no solamente un tema policial, digamos, pasa a ser un tema que afecta porque afecta el nivel de inversión. Nadie va a invertir en un país donde va a haber que temor a que le secuestren a los directivos, hay que contratar guardias de seguridad privada, en fin, eso es muy difícil, aunque yo dé todas las garantías jurídicas, de inversión, de impuestos. Entonces, ahora obviamente lo vamos a hacer en el marco regulatorio que se arme entre los grandotes. Y eso es un desafío que tenemos por delante, porque estamos cambiando de época. Sumémosle otro temita que no es menor, o sea, que envuelve todo, que es el avance de la revolución científico-técnica, la inteligencia artificial y todo eso, que nos transforma cotidianamente. Y que obviamente nosotros necesitamos enfrentarlo. Gabriel, nos quedan 3 minutos de programa, pero yo le quiero hacer una consulta porque estamos todo el mundo preguntando qué pasa. ¿Qué pasa con los venezolanos en Chile? Algo similar a lo que pasa con toda la colonia venezolana. Calculamos más de 7 millones de venezolanos que han salido y que básicamente se han quedado en la costa pacífica, ¿no? Uh-huh. Y en Chile hay como 700.000 de los que contamos, digamos. Puede que haya un poco más. Y, ¿cómo se llama? También hay situación muy mala en términos de relaciones diplomáticas tan rotas, en términos reales. Bueno, mataron una persona venezolana en territorio chileno. Sí, lo mató el Tren de Aragua. Y bueno. O sea, que es venezolano. Lo que no tenemos claro es quién mandó matarlo. Ahí ya la cosa está más complicada. Nosotros hemos logrado resolver policialmente el caso, pero el tema del delito organizado es un tema transnacional. Entonces, en Chile el tema, para decirlo, el tema de la migración se transformó porque en los últimos años, para decirle más o menos los últimos 5 años, a nosotros nos llegó alrededor de un 10% adicional de población. Wow. Ustedes son 4 millones y medio, 45 millones, ¿no? 46, sí, 46. Sí. 46. Imagínate que le llegan 4 millones y medio de migrantes en 5 años. O sea, del 2020 para acá, sí. Para eso generó o sea, digamos, se llenó. Ya no tenemos capacidad, por lo menos en esta generación, de poder recibir más contingentes, claro. Porque Chile siempre, al igual que Argentina y que la mayoría del Cono Sur, recibíamos migrantes y era muy positivo. No solo la mitad de esos son venezolanos, pero el resto hay colombianos, ecuatorianos, dominicanos, cubanos, de prácticamente todo el continente están llegando. Porque, entre otras cosas, porque en Chile el salario es relativamente mayor. Segundo, dado que la cantidad de tratados de libre comercio que hay en Chile, los productos más industrializados son muy baratos en Chile comparado con el resto de América Latina. Bueno, eso explica el incremento del turismo. Sí, argentino en Chile. Que, claro, un computador aquí entiendo que le sale a mitad de precio lo que le cobran. Un auto que no se puede comprar porque hay, sí, obviamente. Pero los autos cuestan el 50% de lo que cuestan en Argentina. Y hay una cosa que no han descubierto, les paso el dato. A ver. Nosotros tenemos una zona libre en el extremo norte, en Iquique. Sí, señor. Ahí entran autos muy baratos, la mayoría usados, pero en bastante buenas condiciones, con 1 o 2 años de uso, que en su mayoría se van a Ciudad del Este, algunos, otros se quedan en la zona, pero la persona que los puede comprar, para sacarlo tiene que pagar un impuesto para usarlo en Chile, pero si lo va a usar en tercero país, no paga impuestos. Un buen dato. Tiene que sacarlo. Ahora, ¿cuánto le van a cobrar en el nuevo país? Eso no sé. Ese es otro problema. Bueno, hay otras partes donde no hay mucho problema porque todo eso se arregla de otra manera. Sí. De otra manera, como dice la policía mexicana, y no lo podemos arreglar de otra manera. Sí.
Gabriel, le agradecemos muchísimo, ya tenemos al otro invitado en puerta para entrar en el Zoom. Ha sido un placer conversar con usted y bueno, estamos en contacto permanente, ¿eh? Yo primero decirle nuevamente gracias, pero lo voy a invitar otra vez para hablar de otro tema que me apasiona y que no tuvimos tiempo para preguntarle. Él estuvo en las negociaciones por la famosa guerra del gas entre Bolivia y Chile y un puerto que quedó ahí en el medio. Y la salida al mar también. Y la salida al mar. O sea, eso es un capítulo aparte que un día nos va a tener que contar, maestro, ¿eh? Porque usted fue protagonista de eso, protagonista de eso. Así que lo vamos a volver a llamar, pero para hablar de ese tema, si usted nos permite. Pero con todo gusto, a sus gratas órdenes. Gabriel, muchísimas gracias y hasta cualquier momento, ¿eh? Le mandamos un gran saludo. Gracias. Vamos a un corte y ya venimos con el otro invitado. Espacio publicitario. ...70 años de auténtico sabor. En la emblemática esquina de Gurruchaga y Cabrera, en pleno corazón de Palermo, se encuentran Lo de Jesús y La Malbequería, el templo de la carne